Hola, en este video vamos a platicar acerca de los pasos que deben de desarrollarse para realizar un proyecto de investigación. Independientemente de que la investigación sea de manera cuantitativa o cualitativa, estos son los pasos que nosotros debemos de considerar para la realización del mismo. Para empezar, debemos de tener muy en claro cuál es el tema del cual nosotros queremos investigar. Debemos de recordar que el tema a investigar debe ser algo importante y que sea realmente relevante, ¿no? Que le puede llegar a interesar a las personas y que sirva de algo el que se esté trabajando bajo este tema de investigación. Ya que tenemos definido nuestro tema, lo primero que vamos a hacer es definir el problema de investigación, ¿no? O sea, cuál es el problema que se quiere atacar o cuál es el problema que quiere expresarse. Aquí podemos abordarlo como, por ejemplo, que es como el planteamiento del problema, en donde nosotros vamos a problematizar la situación de la cual estemos hablando. Por ejemplo, si fuera un tema que engloba a un grupo de personas o a una situación en específico, en cualquier ámbito, pues en esta definición del problema lo que nosotros debemos hacer es considerar varias preguntas. ¿Dónde está sucediendo? ¿Con quiénes está sucediendo? ¿Por qué es importante abordarlo? ¿Cuál es la problemática que está afectando ante esta situación? Es decir, empezar a platicar un poco de cómo surge o cómo ha ido desarrollándose en los últimos tiempos y eso va a dar pie a que entonces nosotros podamos considerarlo. O sea, por ejemplo, si yo quiero hablar de un problema social a partir de, por ejemplo, ahorita que la escuela está haciendo en línea, ¿no? Por ejemplo, la definición del problema sería en donde yo explique específicamente en qué lugar lo estoy abordando, cuáles son los problemas que se están enfrentando con base en eso y empezar a explicar cómo ha venido desarrollándose. De un año a la fecha han cambiado mucho las necesidades y entonces yo tengo que explicar específicamente a qué me refiero, ¿no? En qué consiste el tema del cual yo quiero hablar. En la definición del problema es muy importante que nosotros incluyamos alguna información que hayamos recabado de algún medio, por ejemplo en internet o en algún libro, en alguna revista, en cualquier medio que nosotros queramos, pero sí es muy importante que podamos poner una o dos citas, podríamos llamarles así, para sustentar el proyecto que yo estoy abordando, ¿no? La idea aquí es que tratemos de sustentarlo lo más posible para que mi proyecto tenga relevancia. Si desde el problema me doy cuenta que el tema que quiero hablar en realidad no es una problemática y no pasa nada, si no se aborda, entonces habría que hacer un cambio en cuanto al tema de investigación. Eso es con respecto a la definición del problema. La extensión debería tener un aproximado de 3/4 de cuartilla aproximadamente, dependiendo la extensión que nosotros tengamos para nuestro proyecto, pero considero que unos 3/4 de una cuartilla es suficiente para poder abordar esta parte. Recuerda que en la definición del problema lo único que podrías recuperar de internet o de algún medio digital es solo la parte en donde tú marcas, podríamos llamarlo como la parte de las citas, o sea, la información que recabé con la cita correspondiente y todo lo demás debe ser abordado con tus propias palabras. Ya que tenemos la parte del planteamiento del problema, el segundo punto va a ser precisamente la justificación. La justificación debe responder a varias preguntas. Es un momento en donde nosotros debemos considerar ¿por qué es importante realizar este proyecto de investigación? O sea, en la justificación voy a tratar literalmente de justificar la razón de abordar este tema. Por ejemplo, puedo decir por qué decidí realizar este proyecto de investigación, qué beneficios va a traer este proyecto, a quiénes va a beneficiar, de qué manera lo va a beneficiar, qué tan pertinente es que yo realice este tema de investigación y qué soluciones ofrecerá al término de mi proyecto. Esto lo tengo que tener muy en claro desde el principio. Aquí yo recomiendo que ustedes se imaginen como si una persona fuera a financiar ese proyecto de investigación que ustedes están haciendo. Y entonces, pero para ese financiamiento, imaginemos que están compitiendo con otros investigadores y entonces necesitan que esa persona invierta en el proyecto de ustedes. ¿Cómo le harían para convencerlos? Aquí en la justificación tendríamos que marcar
de manera muy puntual cuáles son los aspectos que a mí me interesa que se conozcan con respecto al tema. O sea, realmente que se vea que es un tema muy interesante, muy importante y del cual vale la pena hablar. La extensión aproximada de la justificación puede ser media cuartilla, más o menos, puede ser también 3/4 de cuartilla. No debe ser demasiado extensa tampoco esta parte, sobre todo, porque debe ser muy puntual y muy específico con lo que espera lograrse. Entonces, en la justificación estamos hablando de una media cuartilla o 3/4 de cuartilla. Posterior a eso, debemos hacer nuestra redacción de los objetivos. Los objetivos se refiere a qué es lo que nosotros queremos encontrar al final de nuestro proyecto de investigación. Los objetivos deben ser muy claros y muy congruentes. Sobre todo no deben ser demasiado ambiciosos, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, yo quiero hablar acerca de la drogadicción, ¿no? Pero resulta que planteo mi objetivo como, por medio de este proyecto, quiero erradicar el problema de drogadicción en adolescentes. ¿En realidad creo que por medio de este trabajo voy a erradicar este problema? Yo creo que no, si no, alguien ya lo hubiera hecho. Entonces, consideremos que nuestro proyecto de investigación no es una varita mágica que va a solucionar problemas, sino debe ser algo muy consciente, muy congruente. ¿Qué es lo que yo quiero llegar a descubrir o qué es lo que me comprometo a hacer por medio de esta investigación? Por ejemplo, yo podría decir, brindar información sobre los problemas que trae la drogadicción o el consumo de drogas. Eso sí lo puedo hacer porque eso sí está en mis manos, que yo brinde información y que ya las personas decidan si deciden dejar de consumirlo o no. Pero tanto como erradicar el problema, la verdad es que es muy ambicioso y eso lo debemos de considerar al momento de nuestro proyecto, ¿no? No ser demasiado ambiciosos con respecto a lo que queremos hacer. ¿Cómo empezamos con la redacción de nuestro objetivo? Hay que considerar que hay dos tipos de objetivos, objetivo general y objetivos específicos, o sea, uno general y varios específicos. El objetivo general debe plantear qué es lo que yo espero lograr de manera general. Por ejemplo, en el ejemplo que traíamos del problema de drogadicción, quiero generar conciencia o crear conciencia en adolescentes sobre los problemas de drogas. Ok. Quiero generar conciencia. Ahora, ¿cómo voy a generar esa conciencia? Y a partir de ahí, entonces empiezo a redactar mis objetivos conocidos como específicos u objetivos particulares. Cualquiera de las dos formas que se les quiera llamar, la verdad es que ambos son correctas. El objetivo específico o el objetivo general es como esos pequeños objetivos que yo espero lograr para el gran objetivo que pretendo hacer. Por ejemplo, si yo ya dije que quiero crear conciencia con respecto al uso de drogas, entonces, ¿qué tendría que hacer? Primero, reconocer cuál es el problema de drogas que existe. Luego, brindar conferencias para dar a conocer la información con respecto a este tema. Y mi tercer objetivo específico, por ejemplo, podría ser ayudar o brindar apoyo a los adolescentes que estén pasando por esta situación. Perfecto. Entonces, por medio de estos tres pequeños objetivos voy a lograr el objetivo más grande, el crear conciencia. La forma correcta de poder abordar los objetivos específicos es poner O, E, 1, 2 puntos y la redacción, que es la abreviatura de objetivo específico 1 y OE2, OE3, OE4, dependiendo cuántos sean, pero sí debe venir esta abreviatura para expresarlos de una manera correcta. Los objetivos no deben ser muy extensos, al contrario, deben ser bastante breves. Aquí debemos de tomar en cuenta 4 características: verbo en infinitivo, sujeto, condición y lo que yo espero lograr por medio del objetivo que se está planteando. ¿Cómo lo abordamos desde esta perspectiva? Bueno, el objetivo en infinitivo es este objetivo que está terminado en ar, er, ir. Por ejemplo, conseguir, discutir, argumentar, informar, inducir, corregir, no sé qué otro verbo podría ser, pero todos los verbos terminados en ar, er, ir. Tiene que ser un verbo en infinitivo porque no va dirigido hacia ninguna persona en específico. No le podemos decir que logres, no, sino lograr
que los alumnos tengan cierta conciencia con respecto al consumo de las drogas, ¿no? Entonces, la redacción tiene que traer estos 4 puntos en específico, siempre iniciando por el verbo en infinitivo. Después, tengo que mencionar el sujeto. ¿Quiénes quiero que hagan de lo que trata mi proyecto? En este caso, conseguir que los adolescentes, ¿ok? Va bien la redacción, estoy poniendo mi verbo, estoy poniendo también el sujeto, la persona a la que estoy considerando, luego la condición. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuál es el tema? En este caso, estamos hablando de las drogas y luego lo esperado. Conseguir o generar conciencia con respecto a las drogas en los adolescentes de la escuela preparatoria Comitán, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí es muy importante que tengamos en consideración estos 4 aspectos para la redacción de los objetivos, sobre todo para el general. Y si una persona solo lee mi objetivo, debe entender de qué trata. Traten de escribir sus objetivos y después de escribirlo, revísenlo y vean si alguien que no conoce sobre el tema que se está hablando, con solo leer el objetivo lo entiende. Y si no se llega a entender, entonces ahí habría que hacer algunos ajustes con respecto a la redacción. A veces se quieren hacer tan breves que ya no se entiende qué es lo que se quiere lograr. Entonces sí es muy importante que marquemos esta serie de pasos o esta serie de partes para que sea más sencillo poder interpretarlo, ¿no? O conocerlo. Posterior a esto viene la realización del marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual? El marco conceptual lo vamos a entender como esta serie de conceptos que me van a ayudar para sustentar mi proyecto de investigación. Esto antes de hacer mi trabajo de campo. ¿Por qué? El marco conceptual nos ayuda a poder interpretar la parte teórica o la parte, valga la redundancia, conceptual, los conceptos y las definiciones de esos conceptos que ya existen. Porque puede ser que en algunas ocasiones yo decida hacer una investigación con alguna persona y resulta que le voy a preguntar algo que en la red ya estaba. Entonces no nos va a funcionar preguntarle algo que ya existe. Por eso es que primero se hace el marco conceptual, para que nosotros tengamos muy en claro qué es lo que necesitamos saber y qué cosa no aparece en ningún medio y entonces yo necesito recuperar esa información. ¿Cómo creo mi marco conceptual? Primero tengo que marcar conceptos, palabras clave. De mi tema de investigación tengo que considerar términos que me van a ayudar para poder comprender un poco mejor en qué consiste mi tema. Por ejemplo, hablando del mismo tema. El tema general es problemas de drogadicción en adolescentes, ¿no? Ahí estamos hablando de problemas de drogadicción, drogas, adolescencia, podemos hablar, si es de la preparatoria Comitán, vamos a hablar de Comitán en específico. O sea, el marco conceptual es esta parte en donde nosotros vamos a abordar todo lo que ya existe en la red o en los libros con respecto a mi tema de investigación. Esto va a dar pie de que yo pueda en un momento pues empezar a considerar todos estos conceptos, empezar a investigarlos y entonces puedo tener un panorama mucho más amplio de lo que yo pretendo conocer. Aquí en el marco conceptual debo de determinar bien cuáles son esos temas centrales y de los temas centrales puedo abordar otros más. Por ejemplo, si yo decido hablar de drogas, porque es parte de mi tema de investigación, puedo obtener subtemas, por ejemplo, tipos de droga, cómo es que las personas empiezan a consumirlo, qué efectos secundarios empieza a tener este consumo de drogas, etcétera, ¿no? Puedo de cada tema general ir sacando la información que yo considere más importante y sí la puedo abordar. Un marco conceptual en realidad debería de llevar bastantes fuentes de información para que sea correcto. Si yo solo busco en una página de internet y ahí me aparece y ya hice 30 cuartillas, eso no es correcto, porque solo estoy viendo un punto de vista, cuando lo que debo hacer en el marco conceptual o marco teórico es buscar la mayor cantidad de información, pero a partir de autores distintos. Esa es una característica muy importante a considerar en este sentido. ¿Qué otro punto también debemos de considerar? Cuando nosotros hacemos el marco conceptual, debemos de tener en claro cómo se realizan las citas y las referencias en formato APA. Para este tema, te invito a que revises el archivo que estaré compartiéndote o el siguiente video que habla específicamente de cómo se realizan las citas y las referencias en formato APA.
Espero que esta información te sea útil. Hoy estuvimos abordando acerca de definición del problema, justificación, objetivo general, objetivos específicos y las citas y las referencias. Espero que este video te sea de ayuda y nos vemos en el siguiente video.